En la inmensidad silenciosa del cosmos, donde galaxias giran como remolinos de diamantes sobre un terciopelo infinito, la humanidad ha lanzado una pregunta persistente, un eco que viaja a través de los siglos. ¿Estamos solos? Esta interrogante, tan antigua como la conciencia misma, nos ha impulsado a construir observatorios en las cumbres más altas, a enviar sondas a los rincones más lejanos de nuestro sistema solar y, finalmente, a apuntar nuestros ojos artificiales más poderosos hacia las estrellas distantes. Buscamos un reflejo, una señal, un indicio de que la vida, ese fenómeno extraordinario y quizás efímero, no es una anomalía confinada a nuestro pálido punto azul. Durante décadas, esta búsqueda fue un ejercicio de pura especulación, un campo de juego para la imaginación, pero en los últimos años, la ciencia ha transformado la fantasía en una posibilidad tangible. Hemos pasado de preguntarnos si existen otros mundos a catalogarlos por miles, y entre esa vasta colección de exoplanetas, uno en particular ha emergido de las sombras, un mundo que ha encendido un debate febril en la comunidad científica y ha capturado la imaginación del público. Se encuentra a 124 años luz de distancia, una distancia inconcebible para el viaje humano, pero lo suficientemente cerca para que su luz nos traiga sus secretos. Su nombre es CDOS-18b. Este no es un planeta como los que conocemos en nuestro vecindario cósmico. No es una pequeña roca como la Tierra o Marte, ni un gigante gaseoso como Júpiter o Saturno. K2-18b pertenece a una clase de mundos llamados supertierras o subneptunos, esferas celestes considerablemente más masivas que nuestro hogar, pero más pequeñas que los gigantes helados. Orbita una estrella enana roja, un sol mucho más pequeño, frío y longevo que el nuestro, y durante años fue solo otro punto en un catálogo estelar, un dato más en la creciente lista de descubrimientos del telescopio espacial Kepler. Pero todo cambió cuando el instrumento más sofisticado jamás construido por la humanidad, el telescopio espacial James Webb, fijó su mirada dorada en este lejano orbe. Lo que encontró no fue solo interesante, fue desconcertante, provocador y potencialmente revolucionario. Para comprender la magnitud de este hallazgo, debemos viajar en el tiempo, a los albores de la caza de exoplanetas. Antes de 1995, la existencia de planetas más allá de nuestro sistema solar era una hipótesis sólida, pero no probada. Los astrónomos Michel Mayor y Didier Queloz cambiaron el paradigma para siempre, utilizando el método de la velocidad radial, que detecta el diminuto bamboleo de una estrella causado por el tirón gravitacional de un planeta en órbita. Confirmaron la existencia de 51 Pegasi b. Fue un momento sísmico. El universo, de repente, se sintió mucho menos solitario y mucho más poblado de posibilidades. Aquel descubrimiento abrió las compuertas y una nueva era de la astronomía había comenzado. Poco después, se perfeccionó otra técnica, quizás aún más poderosa, el método de tránsito. Imaginen que están mirando una lámpara brillante a una gran distancia. Si un pequeño insecto pasa por delante de la bombilla, notarán una minúscula y breve disminución en el brillo de la luz. El método de tránsito funciona bajo el mismo principio. Cuando un planeta, desde nuestra perspectiva, pasa por delante de su estrella, bloquea una pequeña fracción de la luz estelar. Misiones como el telescopio espacial Kepler fueron diseñadas para mirar fijamente a cientos de miles de estrellas simultáneamente, buscando estas caídas periódicas de brillo. Fue una misión de paciencia cósmica, un trabajo de relojería celestial que reveló un zoológico de mundos extraños y maravillosos, incluido K2-18b, descubierto en 2015. Pero encontrar un planeta es solo el primer paso. La verdadera pregunta es, ¿cómo es ese mundo? ¿Tiene atmósfera? Y si la tiene, ¿de qué está compuesta? Aquí es donde la ciencia da un salto hacia lo sublime. La misma luz que nos revela la existencia de un planeta también puede desvelar los secretos de su aire. Esta técnica se llama espectroscopía de transmisión. Es un proceso de una delicadeza casi poética. Cuando el planeta transita frente a su estrella,
Una diminuta porción de la luz estelar se filtra a través de su atmósfera, si es que la tiene. Las diferentes moléculas y átomos en esa atmósfera absorben longitudes de onda de luz muy específicas, dejando una especie de código de barras químico impreso en el espectro de la estrella. Piénsenlo de esta manera. Imaginen que la luz de la estrella es un torrente de luz blanca, conteniendo todos los colores del arco iris. Al pasar a través de la atmósfera del planeta, es como si esa luz pasara a través de un vitral cósmico. Cada molécula, ya sea agua, metano o dióxido de carbono, actúa como una pieza de vidrio de un color específico, absorbiendo su color predilecto y dejando que el resto pase. Cuando los astrónomos en la Tierra capturan esa luz filtrada, ya no es un arco iris completo. Le faltan unas finísimas líneas oscuras. La posición y el patrón de esas líneas ausentes son la huella dactilar inconfundible de las sustancias químicas presentes en ese mundo lejano. Es un acto de interrogación cósmica, donde le preguntamos a un planeta a 1 billón de kilómetros de distancia: ¿qué respiras? Durante años, telescopios como el Hubble hicieron un trabajo notable, dándonos los primeros atisbos de atmósferas exoplanetarias. En 2019, 2 equipos diferentes que usaban datos del Hubble anunciaron un descubrimiento crucial en K2-18b, la inconfundible firma del vapor de agua. Fue un hito. Por primera vez, se había detectado agua en la atmósfera de una supertierra, orbitando dentro de la zona habitable de su estrella, esa región orbital donde las temperaturas podrían permitir la existencia de agua líquida en la superficie. El concepto de un mundo acuático comenzó a tomar forma, una idea que avivó las llamas de la especulación. Sin embargo, el Hubble tiene sus límites. Su visión no es lo suficientemente nítida para desentrañar los detalles más finos. Y entonces llegó el James Webb, lanzado en la Navidad de 2021. Este observatorio es una maravilla de la ingeniería. Su espejo segmentado de berilio recubierto de oro, de 6,5 metros de ancho, le permite capturar la luz infrarroja con una sensibilidad sin precedentes. Es precisamente en el espectro infrarrojo donde muchas de las moléculas más interesantes para la vida, como el metano y el dióxido de carbono, dejan sus huellas más claras. El Webb no solo podía confirmar la presencia de agua, sino que podía pintar un retrato químico mucho más completo. Cuando el Webb dirigió su mirada hacia K2-18b, los datos que llegaron a la Tierra fueron de una claridad asombrosa. Confirmaron la presencia de abundante vapor de agua, pero revelaron mucho más. Detectaron dióxido de carbono y, crucialmente, metano. La coexistencia de metano y dióxido de carbono en una atmósfera rica en agua es significativa. Sugiere la posibilidad de un ciclo de carbono activo, similar al que opera en la Tierra. En nuestro planeta, los procesos biológicos y geológicos mantienen estos gases en un delicado equilibrio. Encontrar esta combinación en un mundo alienígena era, como mínimo, intrigante. Los científicos comenzaron a hablar de K2-18b como un candidato a planeta oceánico, una nueva categoría teórica de mundos habitables, planetas calientes, cubiertos por océanos de agua líquida, con atmósferas ricas en hidrógeno. Estos mundos serían radicalmente diferentes a la Tierra. Nuestro planeta tiene una atmósfera delgada dominada por el nitrógeno. Un planeta oceánico tendría una envoltura gaseosa mucho más espesa. La presión en la superficie del océano sería inmensa, y la interfaz entre el océano y el manto rocoso podría estar formada por una extraña fase de hielo a alta presión. La vida, si existiera allí, tendría que ser muy diferente a la nuestra. No habría tierra firme. Sería un reino puramente acuático, quizás poblado por organismos adaptados a presiones aplastantes y a la perpetua penumbra rojiza de su sol enano. La detección de agua, metano y dióxido de carbono ya era un resultado espectacular, un triunfo para el telescopio Webb y un paso gigantesco en la caracterización de mundos lejanos. Pero escondido en los datos, había algo más, una señal débil, casi un susurro en el espectro, que hizo que los científicos contuvieran la respiración. Una posible detección de una molécula llamada sulfuro de dimetilo, o DMS.
Para un no especialista, este nombre puede no significar mucho, pero para un astrobiólogo es una palabra electrizante. En la Tierra, el sulfuro de dimetilo es una molécula con un origen abrumadoramente biológico. No es algo que se produzca fácilmente a través de procesos geológicos o químicos abióticos. La gran mayoría del DMS en la atmósfera terrestre es emitido por el fitoplancton en los océanos. Es, en esencia, un subproducto de la vida. Encontrar una posible traza de esta molécula en la atmósfera de un mundo a 124 años luz de distancia fue, para decirlo suavemente, un shock. Fue el equivalente astrofísico a escuchar una posible palabra en medio de un ruido estático que se creía aleatorio. La comunidad científica, liderada por el astrónomo Niku Madhusudan de la Universidad de Cambridge, fue extremadamente cautelosa al anunciar este hallazgo. Usaron la palabra tentativo. La señal era débil, al límite de la capacidad de detección del Webb, y podría ser un artefacto de los datos o una molécula diferente que se le parece espectralmente. Pero la mera posibilidad era asombrosa. Si la señal de DMS se confirmara con futuras observaciones, sería la evidencia más sólida hasta la fecha de una posible biofirma, una señal de vida, más allá de la Tierra. Sería un descubrimiento que cambiaría el curso de la historia humana y nuestra percepción de nuestro lugar en el universo. Imaginemos por un momento cómo sería estar en K2-18b, o más bien, flotando en su vasto océano global. Sobre nosotros, el cielo no sería azul, sino probablemente de un tono pálido anaranjado o rojizo, dominado por la luz de su estrella enana roja, K2-18. Este sol aparecería más grande en el cielo que el nuestro, pero su luz sería mucho más tenue y fría, un perpetuo atardecer cósmico. La atmósfera, densa y cargada de humedad, crearía un efecto invernadero extremo, manteniendo la superficie del océano en un estado líquido y cálido a pesar de la debilidad de su estrella. No habría continentes, ni islas, solo un océano sin fin, tal vez con cientos de kilómetros de profundidad. Bajo la superficie, la presión aumentaría rápidamente hasta alcanzar niveles aplastantes, inimaginables para la vida terrestre. Si la vida existe aquí, no serían criaturas de la superficie, serían organismos microscópicos, análogos al plancton de nuestros mares, flotando en las capas superiores del océano. Estos microbios podrían estar realizando la fotosíntesis, adaptados a la luz roja de su estrella, liberando compuestos químicos como el sulfuro de dimetilo a la atmósfera como parte de su metabolismo. O quizás, la vida prospera en las profundidades abisales, agrupada alrededor de fuentes hidrotermales en el lecho oceánico, extrayendo energía de la química del interior del planeta, completamente ajena a la luz de su sol. Este escenario, el de un mundo acuático vivo, es una de las posibilidades más emocionantes que la ciencia moderna nos ha ofrecido, pero es crucial mantener la perspectiva y abrazar el escepticismo científico que es el motor del progreso. Existen numerosos obstáculos y explicaciones alternativas que deben ser considerados antes de que podamos siquiera empezar a hablar de vida alienígena. El primer gran desafío es la naturaleza de la estrella anfitriona K2-18. Las enanas rojas son el tipo de estrella más común en la Vía Láctea, lo que las convierte en objetivos principales en la búsqueda de planetas habitables. Sin embargo, son conocidas por su temperamento violento, especialmente en su juventud. Son propensas a emitir llamaradas estelares masivas, erupciones de radiación de alta energía que podrían barrer la atmósfera de un planeta cercano y esterilizar su superficie. Aunque K2-18 parece ser una enana roja relativamente tranquila, no podemos descartar que su pasado haya sido más tumultuoso, comprometiendo la capacidad del planeta para retener una atmósfera y desarrollar vida. Luego está la naturaleza del propio planeta. Aunque lo llamamos una supertierra y especulamos sobre un océano líquido, la verdad es que no sabemos con certeza si K2-18b tiene una superficie definida. Podría ser un mini Neptuno o un gigante gaseoso sin núcleo.
un mundo con una atmósfera de hidrógeno increíblemente densa, que se vuelve gradualmente más espesa y caliente, hasta que el gas se convierte en un fluido supercrítico, sin una transición clara entre el cielo y el mar. En este escenario, las presiones y temperaturas en cualquier nivel que pudiera considerarse una superficie serían tan extremas que la química de la vida, tal como la conocemos, sería imposible. El agua que detectamos podría estar simplemente suspendida como vapor en una atmósfera profunda e inhabitable. Finalmente, está la cuestión del propio sulfuro de dimetilo. Incluso si la detección es real, ¿podría haber una forma no biológica de producirlo? La ciencia es un proceso de eliminación de posibilidades. Los investigadores ahora están trabajando intensamente en modelos geoquímicos y fotoquímicos para ver si alguna combinación de vulcanismo, interacciones entre la roca y el agua a alta presión o reacciones químicas inducidas por la luz estelar podría generar DMS sin la necesidad de biología. Hasta que todas estas vías abióticas puedan ser descartadas de manera concluyente, la hipótesis de la vida sigue siendo solo eso, una hipótesis fascinante, pero no probada. El camino a seguir está claro. El telescopio espacial James Webb volverá a observar K2-18b. Pasará muchas más horas recolectando fotones de ese sistema estelar distante, construyendo un espectro mucho más detallado y con menos ruido. Estas futuras observaciones tendrán dos objetivos principales. Primero, confirmar o refutar la presencia de sulfuro de dimetilo. Una señal más fuerte y clara sería un argumento poderoso a favor de su existencia. Segundo, buscar otras moléculas. Por ejemplo, la ausencia de amoníaco, que debería ser abundante en una atmósfera rica en hidrógeno, podría ser un indicio de que algo, quizás procesos biológicos, lo está consumiendo. Cada nueva molécula detectada o descartada añade una pieza al rompecabezas. El descubrimiento de K2-18b y su enigmática atmósfera nos sitúa en un umbral histórico. Nos obliga a expandir nuestra definición de lo que podría ser un mundo habitable. Durante mucho tiempo, hemos estado buscando un gemelo de la Tierra, un planeta rocoso de tamaño similar al nuestro, con una atmósfera de nitrógeno y oxígeno, orbitando una estrella similar al Sol. K2-18b nos dice que quizás hemos sido demasiado limitados en nuestra imaginación. Tal vez los mundos más comunes para la vida en la galaxia no son como la Tierra en absoluto. Quizás son estos vastos mundos oceánicos que orbitan las estrellas más longevas y numerosas del universo, las enanas rojas. Esta revelación tiene profundas implicaciones filosóficas. Si se confirmara la vida en K2-18b, incluso si es solo microbiana, significaría que la vida no es un milagro único. Significaría que la chispa de la existencia puede prender en condiciones muy diferentes a las nuestras. El universo se transformaría de un vasto desierto, salpicado por un único oasis, a un archipiélago cósmico, con islas de vida potencialmente esparcidas por todas partes. Respondería a la pregunta de si estamos solos con un rotundo no, y eso, a su vez, abriría un nuevo capítulo de preguntas aún más profundas. ¿Es la vida microbiana una etapa común, pero la vida inteligente una rareza extrema? ¿O es la inteligencia un resultado probable de la evolución a largo plazo? La historia de K2-18b es un testimonio del ingenio humano y de nuestra incansable curiosidad. Es una saga que comenzó con el simple acto de mirar hacia arriba, evolucionó a través de siglos de desarrollo de telescopios y física, y culminó con la construcción de un observatorio tan complejo que tuvo que ser plegado como una pieza de origami para caber en un cohete. Es la historia de miles de científicos e ingenieros de todo el mundo colaborando para alcanzar un objetivo común: entender el cosmos y nuestro lugar en él. Independientemente del resultado final, K2-18b ya ha cambiado el juego. Ha demostrado que somos capaces de analizar la composición química de mundos que están a trillones de kilómetros de distancia. Ha inaugurado una nueva era en la búsqueda de vida extraterrestre. Una era en la que podemos pasar de la especulación a la recopilación de datos empíricos.
En los próximos años, el telescopio Webb y futuros observatorios apuntarán a docenas de otros mundos prometedores, cada uno con su propia historia que contar. Estamos viviendo en una época privilegiada. Somos la primera generación de seres humanos que posee la tecnología para buscar seriamente respuestas a la pregunta más antigua de todas. El susurro de K2-18b, transportado por la luz a través de 124 años de vacío, ha llegado a nuestros oídos. Puede ser el sonido de procesos geológicos exóticos en un mundo alienígena, o puede ser el primer indicio de un coro cósmico que apenas empezamos a escuchar. La búsqueda de la verdad continúa, y en esa búsqueda, en ese viaje hacia lo desconocido, es donde encontramos el verdadero significado de nuestra propia existencia, como una especie curiosa en un pequeño planeta, mirando hacia las estrellas y preguntándose qué otros sueños puede albergar el universo. El cosmos está hablando, y por fin estamos aprendiendo a escuchar. En el vasto e indiferente silencio del cosmos, nuestra pequeña y azul esfera traza su órbita solitaria. Desde que nuestros ancestros alzaron la vista hacia el manto estrellado, una pregunta ha resonado a través de las eras, una inquisición que define nuestra curiosidad como especie. ¿Estamos solos? Durante milenios, esta fue una cuestión para filósofos y soñadores. Las estrellas eran meros puntos de luz, su verdadera naturaleza un misterio insondable. Pero hoy, vivimos en una era dorada de descubrimientos. Nuestros ojos de cristal y silicio, telescopios de poder inimaginable, han transformado esos puntos de luz en sistemas solares, han revelado un universo poblado por una asombrosa diversidad de mundos. Ahora, la pregunta no es si existen otros planetas, sino cuántos de ellos podrían albergar las condiciones para la vida. En esta búsqueda cósmica, nuestra atención se dirige cada vez más cerca de casa, a nuestros vecinos estelares. Allí, en la oscuridad cercana, a distancias que son un suspiro en la escala galáctica, hemos encontrado enigmas, mundos que desafían nuestras clasificaciones y nos obligan a reescribir lo que creíamos saber sobre la formación planetaria. Dos de estos mundos, en particular, nos llaman con una fuerza gravitacional casi hipnótica. Son orbes que orbitan estrellas pequeñas y tenues, enanas rojas que salpican nuestra vecindad galáctica. Estos no son gigantes gaseosos distantes ni rocas heladas en los confines de sus sistemas. Son mundos de un tamaño intrigante, cercanos a la Tierra y envueltos en un misterio tan profundo como el espacio mismo. Hoy viajamos a 40 años luz de distancia, a los sistemas de Gliese 12 y Gliese 1214. Allí encontraremos dos planetas, Gliese 12b y Gliese 1214b, dos esferas que representan dos posibles destinos, dos caminos evolutivos radicalmente diferentes. Uno podría ser un gemelo perdido de Venus, una lección sobre cómo un paraíso puede convertirse en un infierno. El otro, un posible mundo acuático, un lugar donde los océanos podrían no tener fondo y el cielo estar hecho de vapor. Esta es la historia de dos de los mundos más misteriosos y cercanos a la Tierra. Una crónica de la búsqueda de atmósferas lejanas, de la luz que atraviesa mundos alienígenas y del incesante deseo humano de encontrar un lugar, más allá del nuestro, al que podamos llamar habitable. Para comprender la magnitud de estos descubrimientos, debemos retroceder en el tiempo. La idea de otros mundos no es nueva. Filósofos griegos como Epicuro ya especulaban sobre la existencia de infinitos mundos en un cosmos ilimitado. Más tarde, en el Renacimiento, el visionario Giordano Bruno fue quemado en la hoguera por sugerir que las estrellas eran soles distantes, cada uno con su propia cohorte de planetas. Estas eran ideas peligrosas, intuiciones brillantes pero sin pruebas. Durante siglos, la búsqueda de estos exoplanetas fue un sueño imposible. Detectar un mundo del tamaño de la Tierra, orbitando una estrella a años luz de distancia, era como intentar ver una luciérnaga volando junto a un faro a miles de kilómetros. La luz de la estrella ahogaba por completo
cualquier tenue reflejo de su compañero planetario. La revolución comenzó en la década de 1990. Los astrónomos suizos Michel Mayor y Didier Queloz no intentaron ver un planeta directamente. En su lugar, buscaron la influencia invisible que un planeta ejerce sobre su estrella. Imaginemos a un padre dando vueltas con su hijo pequeño, tomados de las manos. Aunque el niño es mucho más pequeño, su movimiento hace que el padre también se tambalee ligeramente. El planeta, al orbitar, tira gravitacionalmente de su estrella, provocando un bamboleo minúsculo, un baile cósmico. Este bamboleo se puede detectar en la luz de la estrella, que se desplaza ligeramente hacia el azul cuando se acerca a nosotros y hacia el rojo cuando se aleja. Este es el método de la velocidad radial. En 1995, utilizando esta técnica, Mayor y Queloz anunciaron el descubrimiento de 51 Pegasi b. Fue el primer exoplaneta confirmado, orbitando una estrella similar al Sol. Pero era un mundo extraño, un Júpiter caliente más grande que nuestro propio gigante gaseoso, pero orbitando su estrella en apenas 4 días. Este hallazgo abrió las compuertas. Pronto, los descubrimientos se sucedieron. Pero para encontrar mundos más pequeños, del tamaño de la Tierra, se necesitaba otro método. Nació la técnica del tránsito. Si la órbita de un planeta está alineada correctamente desde nuestra perspectiva, pasará directamente por delante de su estrella. Cuando esto sucede, bloquea una minúscula fracción de la luz estelar, causando una atenuación diminuta y periódica en el brillo del astro. Es como detectar la sombra de un mosquito pasando por delante de la luz de un estadio desde cientos de kilómetros de distancia. Misiones como el telescopio espacial Kepler y su sucesor, TESS, fueron diseñadas para mirar fijamente a cientos de miles de estrellas, esperando estas minúsculas atenuaciones. Han sido un éxito rotundo, revelando miles de mundos y demostrando que los planetas son más comunes que las estrellas en nuestra galaxia. Es en este contexto, armados con estas poderosas técnicas, que nos acercamos a nuestros objetivos. Las estrellas Gliese 12 y Gliese 1214 no son como nuestro Sol. Son enanas rojas, el tipo de estrella más común en la Vía Láctea. Si el Sol es una hoguera rugiente y brillante, una enana roja es una brasa incandescente, mucho más pequeña, más fría y más longeva. Estas brasas estelares pueden arder durante billones de años, mucho más que la edad actual del universo. Esto las convierte en lugares fascinantes para buscar vida, ya que ofrecen escalas de tiempo inmensas para que la evolución siga su curso. Sin embargo, también presentan desafíos formidables. Para que un planeta reciba suficiente calor de una enana roja para tener agua líquida, debe orbitar muy, muy cerca. Tan cerca que queda atrapado en un abrazo gravitacional, conocido como acoplamiento de marea. Esto significa que el planeta siempre muestra la misma cara a su estrella, de la misma manera que la Luna siempre nos muestra la misma cara. Un hemisferio estaría en un día perpetuo, mientras que el otro estaría congelado en una noche eterna. Además, las enanas rojas jóvenes pueden ser temperamentales, desatando llamaradas de radiación mucho más potentes que las de nuestro Sol. Estas tormentas podrían barrer la atmósfera de cualquier planeta cercano y esterilizar su superficie. A pesar de estos peligros, su abundancia y longevidad las convierten en objetivos prioritarios, y es en la órbita de una de estas estrellas, Gliese 1214, a unos 48 años luz de distancia, donde encontramos nuestro primer gran enigma. Gliese 1214b fue descubierto en 2009, utilizando una red de pequeños telescopios terrestres llamada Proyecto M-Earth. Los datos del tránsito revelaron un mundo aproximadamente 2.7 veces más grande que la Tierra en diámetro. Mediciones posteriores de su bamboleo estelar nos dieron su masa, unas 6.5 veces la de nuestro planeta. Cuando los científicos combinaron estos dos números, tamaño y masa, pudieron calcular su densidad. Y aquí es donde comenzó el verdadero misterio. La densidad del planeta era sorprendentemente baja.
Era demasiado denso para ser un gigante gaseoso como Júpiter, compuesto principalmente de hidrógeno y helio, pero también era demasiado liviano para ser un mundo rocoso como la Tierra. Algo no encajaba. Para visualizarlo, imaginemos que tenemos tres esferas del mismo tamaño. Una es de hierro macizo, representando un planeta rocoso. Es muy pesada. La segunda es un globo lleno de aire, representando a un gigante gaseoso. Es muy ligera. Gliese 1214b. Era como una tercera esfera hecha de un material intermedio, quizás madera de balsa o corcho. Tenía sustancia, pero no la densidad que esperábamos. Surgieron dos teorías principales para explicar esta extraña naturaleza. La primera hipótesis sugería que Gliese 1214b era una especie de mini Neptuno, un mundo con un núcleo rocoso sólido, rodeado por una atmósfera inmensamente gruesa y extendida de hidrógeno y helio. Esta atmósfera masiva pero ligera reduciría la densidad general del planeta. La segunda teoría era mucho más exótica y cautivadora. Proponía que Gliese 1214b era un mundo acuático, un planeta donde una fracción significativa de su masa total estaba compuesta de agua. No hablamos de océanos superficiales como los de la Tierra. Hablamos de un océano global que podría tener cientos o incluso miles de kilómetros de profundidad. Bajo una presión tan inmensa, el agua en el fondo no sería líquida. Se transformaría en formas exóticas de hielo a alta presión, como el hielo septio o el hielo égima, que son sólidos incluso a temperaturas muy altas. La única forma de resolver este debate era mirar la atmósfera del planeta. La composición de su atmósfera nos diría si estaba dominada por hidrógeno ligero o por moléculas más pesadas como el vapor de agua. Aquí es donde entra en juego una técnica asombrosa llamada espectroscopia de transmisión. Cuando el planeta transita frente a su estrella, una pequeña porción de la luz estelar se filtra a través de su atmósfera. Diferentes gases en esa atmósfera absorben la luz en longitudes de onda muy específicas, dejando una especie de código de barras químico impreso en la luz que nos llega. Analizando este código de barras, podemos deducir qué gases están presentes. El telescopio espacial Hubble fue apuntado hacia Gliese 1214b una y otra vez, con la esperanza de descifrar este código. Los resultados fueron desconcertantes y frustrantes. El espectro era casi completamente plano. No había señales claras de absorción de ningún gas. Era como intentar leer un libro escrito con tinta invisible. La conclusión fue que algo estaba bloqueando la vista. La atmósfera del planeta debía estar cubierta por una capa impenetrable de nubes o una neblina de aerosoles a gran altitud. Imaginemos intentar adivinar el contenido de una caja de regalo. La espectroscopia es como poder analizar la luz que atraviesa el papel de regalo. Si el papel es fino y translúcido, podemos ver los colores y formas del interior, pero si la caja está envuelta en un papel de aluminio grueso y opaco, no podemos ver nada. Gliese 1214b estaba envuelto en el equivalente planetario del papel de aluminio. Durante más de una década, el misterio persistió. El mundo acuático seguía siendo una posibilidad tentadora, pero inalcanzable. Entonces, la humanidad lanzó su observatorio más poderoso hasta la fecha, el telescopio espacial James Webb. Con su espejo gigante y su capacidad para ver en luz infrarroja, el Webb fue diseñado precisamente para superar desafíos como este. La luz infrarroja puede penetrar las nubes y la neblina con mayor eficacia que la luz visible que utiliza el Hubble. Era la llave para abrir finalmente la caja misteriosa de Gliese 1214b. Los equipos de astrónomos apuntaron el Webb hacia el sistema, observando múltiples tránsitos para acumular la mayor cantidad de datos posible. Y lo que encontraron fue extraordinario. El Webb no vio un espectro plano. Vio características claras, el código de barras químico que había eludido al Hubble durante tanto tiempo. Los datos revelaron una atmósfera rica en moléculas pesadas. Había una fuerte evidencia de vapor de agua, también indicios de dióxido de carbono y quizás metano. Lo que no encontró fue una cantidad significativa de hidrógeno.
Esto asestó un golpe fatal a la hipótesis del mini Neptuno. La atmósfera no era una envoltura ligera y extendida, era densa y sustancial. Los resultados del Webb apuntaban de manera contundente hacia la segunda teoría. Gliese 1214b es, muy probablemente, un mundo rico en agua. Las observaciones también sugirieron que el planeta es más caliente de lo que se pensaba, con temperaturas que podrían superar los 280 grados Celsius. A esta temperatura, el agua no formaría océanos líquidos en la superficie, sino una atmósfera de vapor densa y sofocante. Estamos imaginando un mundo perpetuamente envuelto en una sauna global, un lugar donde el aire es vapor de agua a alta presión. La luz de su sol rojo se filtraría a través de este velo de vapor, creando un paisaje infernal y crepuscular. Las nubes no serían de agua líquida como en la Tierra, sino quizás de compuestos más exóticos como el cloruro de potasio o el sulfuro de zinc, que pueden condensarse a esas temperaturas. Gliese 1214b ha dejado de ser una simple estadística para convertirse en un lugar que podemos empezar a imaginar. Un mundo de vapor, un horno húmedo a escala planetaria, un lugar completamente ajeno a nuestra experiencia, pero que nos enseña sobre la increíble variedad de mundos que el universo es capaz de crear. Nos muestra que un planeta puede tener los ingredientes básicos para la vida, como el agua, pero en una forma y en un entorno tan extremos que la vida, tal como la conocemos, sería imposible. Y mientras los científicos continúan desentrañando los secretos de este mundo de vapor, otro descubrimiento, aún más cercano y reciente, nos presenta un dilema completamente diferente. Nos movemos ahora a solo 40 años luz de la Tierra, al sistema de la enana roja Gliese 12. Allí, en 2024, el satélite TESS detectó un nuevo planeta, Gliese 12b. Este mundo es casi del mismo tamaño que la Tierra, quizás un poco más pequeño, lo que lo convierte en un hallazgo especialmente emocionante. Orbita su estrella en poco más de 12 días. Debido a que su estrella es mucho más fría que el Sol, a pesar de esta órbita tan cercana, el planeta recibe solo un 60% más de energía que la Tierra. Esto lo coloca en una posición increíblemente interesante. Se encuentra en el borde interior de la llamada zona habitable. La zona habitable es un concepto que los astrónomos usan para definir la región alrededor de una estrella, donde las temperaturas podrían ser las adecuadas para que exista agua líquida en la superficie de un planeta rocoso. Es una especie de zona ricitos de oro cósmica. Si un planeta está demasiado cerca de su estrella, como Mercurio, sus océanos hervirían. Si está demasiado lejos, como Marte, se congelarían. La zona habitable es esa franja orbital justo a la medida. Gliese 12b se encuentra justo en el límite cálido de esa zona. Su temperatura de equilibrio, sin contar el efecto de una atmósfera, se estima en unos 42 grados Celsius. Es una temperatura cálida, similar a la de un día caluroso en la Tierra, pero potencialmente muy confortable. Esto inmediatamente plantea una pregunta crucial, la más importante de todas para un exoplaneta. ¿Tiene atmósfera? La presencia o ausencia de una atmósfera es la bifurcación en el camino que determina el destino de un mundo. Y para Gliese 12b, esta pregunta lo coloca en una encrucijada entre dos de nuestros vecinos más cercanos, la Tierra y Venus. Consideremos los posibles escenarios para este nuevo y enigmático mundo. El primer escenario, el más pesimista, es que Gliese 12b no tenga ninguna atmósfera. Su proximidad a la estrella y la potencial actividad de la joven enana roja podrían haberla barrido por completo a lo largo de miles de millones de años. Si este fuera el caso, sería un mundo muerto y estéril, una roca expuesta directamente al vacío del espacio. La cara diurna se tostaría bajo la radiación estelar, mientras que la cara nocturna se hundiría en temperaturas gélidas. Sería un mundo de contrastes extremos, un paisaje similar al de la Luna o Mercurio, sin aire para respirar, sin clima, sin nada que protegiera su superficie. Un mundo prometedor reducido a una simple roca inerte. El segundo escenario nos lleva por un camino mucho más oscuro y siniestro. Gliese 12b
Podría tener una atmósfera, pero una que ha evolucionado de la peor manera posible. Podría ser un gemelo de Venus. Venus es un planeta casi del mismo tamaño que la Tierra. En los albores del sistema solar pudo haber sido muy similar a nuestro mundo, con océanos de agua líquida, pero estaba un poco más cerca del Sol. Ese pequeño extra de calor provocó que más agua se evaporara a la atmósfera. El vapor de agua es un potente gas de efecto invernadero. Atrapa el calor. Más calor significaba más evaporación, lo que significaba más vapor de agua en la atmósfera, lo que a su vez atrapaba aún más calor. Se desencadenó un ciclo de retroalimentación positiva imparable, un efecto invernadero desbocado. Los océanos hirvieron por completo, llenando la atmósfera de vapor. La radiación ultravioleta del Sol rompió las moléculas de agua y el ligero hidrógeno escapó al espacio. El oxígeno restante se combinó con el carbono de las rocas, creando una atmósfera increíblemente densa, compuesta en un 96% de dióxido de carbono. Hoy, la superficie de Venus tiene una temperatura de más de 460 grados Celsius, lo suficientemente caliente como para derretir el plomo. La presión atmosférica es 90 veces mayor que la de la Tierra, equivalente a estar a 1 kilómetro de profundidad en nuestros océanos. Venus es una visión del infierno, una advertencia planetaria. Gliese 12b, al recibir un poco más de energía que la Tierra, está peligrosamente cerca de este punto de inflexión. Si tiene una atmósfera densa, podría haber sufrido el mismo destino que Venus. Sería un mundo aplastante y abrasador, envuelto en nubes de ácido sulfúrico, un testimonio de cómo un planeta templado puede transformarse en un horno. Pero queda un tercer escenario, la posibilidad más emocionante de todas. Quizás Gliese 12b logró aferrarse a una atmósfera, pero evitó el efecto invernadero desbocado. Quizás tiene una atmósfera delgada, más parecida a la de la Tierra. Si este fuera el caso, las temperaturas en su superficie podrían ser templadas y estables. Las nubes podrían formarse, reflejando parte de la luz estelar y ayudando a regular el clima. En la zona crepuscular, esa franja de amanecer o atardecer perpetuo entre el lado diurno y el nocturno, las condiciones podrían ser aún más favorables. Podríamos estar ante un mundo templado, con el potencial de albergar agua líquida en su superficie. Sería, hasta la fecha, el planeta templado del tamaño de la Tierra más cercano a nosotros que conocemos, un objetivo primordial en la búsqueda de mundos habitables y, eventualmente, de vida más allá de la Tierra. Gliese 12b. Por lo tanto, no es solo un planeta, es un laboratorio cósmico. Es la prueba perfecta para entender la delgada línea que separa a un planeta habitable de un infierno. Al estudiar este mundo, podemos aprender sobre los factores que permitieron que la Tierra floreciera mientras Venus moría. Podemos refinar nuestros modelos sobre la evolución de las atmósferas planetarias y comprender mejor qué se necesita para que un mundo sea verdaderamente habitable. La respuesta, una vez más, reside en la luz. Debido a que Gliese 12b transita su estrella y debido a que su estrella es pequeña y tenue, es un objetivo ideal para la espectroscopia de transmisión con el telescopio espacial James Webb. Las observaciones ya están planeadas. El Webb apuntará su mirada infrarroja hacia este mundo y buscará el código de barras químico en su atmósfera. Incluso una no detección sería un resultado fascinante. Si el Webb no encuentra ninguna atmósfera, confirmaría el primer escenario, dándonos un límite sobre qué tan cerca puede estar un planeta de su estrella antes de que su atmósfera sea destruida. Si detecta una atmósfera masiva de dióxido de carbono, confirmará el segundo escenario, dándonos un análogo de Venus para estudiar en detalle. Y si, contra todo pronóstico, detecta una atmósfera más delgada con vapor de agua, oxígeno o metano, sería uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la astronomía. Transformaría un punto de datos en un destino potencial, un lugar que encendería la imaginación del mundo entero. Así, estos dos mundos, Gliese 1214b y Gliese 12b, aunque separados por unos pocos años luz,
nos cuentan una historia unificada sobre la diversidad planetaria. Son como dos capítulos de un libro cósmico sobre el destino de los mundos. Gliese 1214b nos muestra un camino exótico, un planeta que acumuló una enorme cantidad de agua, convirtiéndose en un mundo de vapor que desafía nuestras clasificaciones. Nos enseña que los ingredientes para la vida pueden existir en abundancia, pero en condiciones que la hacen imposible. Representa la extrañeza, la infinita capacidad del universo para crear cosas que nunca habíamos imaginado. Gliese 12b, por otro lado, nos presenta una historia mucho más familiar y quizás más inquietante. Nos muestra un camino que nuestro propio sistema solar tomó. Es un planeta en una encrucijada, un lugar que podría haber seguido la senda de la Tierra o la de Venus. Representa la contingencia, la fragilidad y la habitabilidad. Nos recuerda que el paraíso es un equilibrio delicado y que pequeños cambios en las condiciones iniciales pueden conducir a resultados radicalmente diferentes. Uno es un mundo de exceso, ahogado en agua. El otro es un mundo en el filo de la navaja, que podría ser un desierto o un horno. Juntos, nos ayudan a refinar nuestra búsqueda. Nos dicen que no basta con encontrar un planeta del tamaño adecuado en la zona habitable. Debemos entender su historia, su composición, la naturaleza de su atmósfera. Cada nuevo descubrimiento, cada espectro analizado, es una pieza más en el rompecabezas. El futuro de esta búsqueda es brillante. El telescopio espacial James Webb continuará analizando las atmósferas de estos y otros mundos cercanos. En Tierra, una nueva generación de telescopios extremadamente grandes, con espejos de más de 30 metros de diámetro, está en construcción. Estas colosales catedrales de la ciencia podrán no solo analizar la luz que se filtra a través de las atmósferas, sino quizás, algún día, obtener una imagen directa de un exoplaneta. Separar la tenue luz de un planeta del resplandor cegador de su estrella. En esa luz, en ese único y precioso píxel, podríamos buscar las biofirmas, los signos químicos que solo la vida puede producir a escala planetaria, como la combinación de oxígeno y metano en nuestra propia atmósfera. Estamos al borde de una nueva era, una era en la que la pregunta ¿estamos solos?, podría pasar del ámbito de la filosofía al de la observación directa. Estos mundos, Gliese 12b y Gliese 1214b, son los pioneros, son los puestos de avanzada en nuestra exploración de la galaxia. No son mundos que podamos visitar en persona. Las distancias son todavía demasiado vastas, pero podemos visitarlos con nuestros telescopios. Podemos sentir su calor, analizar su aire, mapear sus nubes. Podemos convertirlos de objetos de misterio en lugares conocidos. La búsqueda nos ha enseñado que el universo es más extraño, más maravilloso y más complejo de lo que jamás soñamos. Por cada mundo que se parece vagamente al nuestro, hay miles que son completamente diferentes. Hay planetas donde llueve vidrio fundido, mundos que orbitan dos soles y planetas que han sido expulsados de sus sistemas y vagan solos en la oscuridad interestelar. Y en medio de toda esta diversidad, encontramos estos dos mundos cercanos. Un mundo de vapor y un mundo en una encrucijada. Nos recuerdan que cada planeta tiene una historia que contar, una historia escrita en la luz, esperando a ser leída, y a medida que nuestra tecnología se vuelve más poderosa, nuestra capacidad para leer esas historias crece. Los susurros que una vez escuchamos desde las estrellas se están convirtiendo en conversaciones. Estamos aprendiendo el lenguaje del cosmos. El viaje es largo y los desafíos son inmensos. Pero la recompensa es el conocimiento de nuestro lugar en el universo y la posibilidad, por remota que sea, de encontrar finalmente una respuesta a esa pregunta ancestral. La posibilidad de descubrir que, en algún lugar, orbitando una brasa estelar en la inmensidad del espacio, no estamos solos. El cosmos espera. Y nosotros, con nuestros ojos de cristal y nuestra insaciable curiosidad, seguimos mirando hacia arriba. En la vasta y silenciosa oscuridad, más allá de Neptuno,
donde la luz del sol es apenas un susurro estelar, yace un reino de misterio y frío inconcebible. Este es el cinturón de Kuiper, un cementerio de cometas, un disco fantasmal de escombros helados que quedaron de la formación primordial de nuestro sistema solar. Durante décadas, lo consideramos la frontera final, el último puesto de avanzada de la influencia de nuestro Sol. Pero algo está perturbando la calma de este abismo helado. Algo masivo, oscuro e invisible está tirando de los hilos, orquestando un ballet gravitacional a una escala inimaginable. Los objetos más distantes que conocemos no se mueven como deberían. Sus caminos a través del cosmos son extraños, antinaturales, agrupados de una manera que desafía toda probabilidad. Es como observar las hojas en un remolino en un día sin viento. Sabes que una fuerza invisible debe estar actuando. La evidencia matemática se acumula, fría e implacable, apuntando hacia una conclusión asombrosa y casi herética. No estamos solos en la oscuridad. Nuestro mapa del sistema solar está incompleto. Allí afuera, en la penumbra cósmica, se esconde un gigante, un noveno planeta, un mundo perdido que espera ser descubierto. La evidencia sugiere que el planeta 9 es real, pero la pregunta que obsesiona a los astrónomos es: ¿dónde se esconde la búsqueda de nuevos mundos en nuestro propio vecindario cósmico? Es una tradición tan antigua como la propia astronomía. Los antiguos miraban al cielo y veían 7 vagabundos, 7 luces que se movían contra el tapiz fijo de las estrellas: el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Durante milenios, este fue nuestro universo conocido. Un sistema ordenado y divino con la Tierra en su centro. Luego, la revolución copernicana destronó a la humanidad y el telescopio de Galileo reveló lunas orbitando a Júpiter, demostrando que no todo giraba a nuestro alrededor. Pero el censo planetario permaneció sin cambios hasta 1781. Fue entonces cuando William Herschel, un músico y astrónomo aficionado, escaneaba metódicamente el cielo desde su jardín en Bath, Inglaterra, cuando tropezó con un objeto difuso que se negaba a permanecer quieto. Al principio pensó que era un cometa, pero su órbita casi circular reveló su verdadera naturaleza. Era un nuevo planeta. Urano, el sistema solar, de repente, se había vuelto mucho más grande. El descubrimiento de Urano, sin embargo, abrió una caja de Pandora gravitacional. A medida que los astrónomos trazaban su lento viaje alrededor del Sol, notaron que el planeta no se comportaba según las leyes de Newton. Se desviaba de su trayectoria predicha, a veces acelerando, otras veces ralentizándose, como si algo lo estuviera empujando y tirando. El misterio de la órbita rebelde de Urano se convirtió en uno de los grandes problemas científicos del siglo XIX. ¿Estaban equivocadas las leyes de Newton a tan vastas distancias? ¿O había algo más, algo invisible, ejerciendo su influencia desde las profundidades del espacio? Dos mentes brillantes, trabajando de forma independiente, llegaron a la misma conclusión audaz. En Francia, Urbain Le Verrier, un genio matemático, se sumergió en columnas de números y cálculos complejos. No buscaba en el cielo con un telescopio, sino en el papel con una pluma. Trató la anomalía no como un error, sino como una pista, un rastro de migas de pan gravitacionales que conducían a un culpable oculto. Mientras tanto, en Inglaterra, un joven matemático de Cambridge, John Couch Adams, abordaba el mismo problema con igual fervor. Ambos, a través del puro poder de la física newtoniana, predijeron la existencia y la ubicación de un octavo planeta, un mundo masivo cuya gravedad era la causa de las perturbaciones de Urano. Le Verrier envió sus cálculos al observatorio de Berlín, instando al astrónomo Johann Galle a apuntar su telescopio a una región específica del cielo en la constelación de Acuario. La noche del 23 de septiembre de 1846, Galle hizo exactamente eso, y en menos de una hora, a menos de 1 grado de la posición predicha por Le Verrier,
Encontró un pequeño disco azulado que no estaba en las cartas estelares. Era Neptuno, un planeta descubierto no por la vista, sino por la razón. Fue el triunfo definitivo de la mecánica celeste, una demostración asombrosa de que la gravedad es un lenguaje universal que nos permite detectar la presencia de lo que no podemos ver. Esta historia es fundamental porque sienta un precedente histórico. Nos enseña que los planetas pueden traicionar su existencia, mucho antes de que captemos su débil y lejana luz. La caza, sin embargo, no terminó con Neptuno. A finales del siglo XIX, el astrónomo Percival Lowell, famoso por sus controvertidas teorías sobre los canales de Marte, estaba convencido de que aún existían irregularidades en las órbitas de Urano y Neptuno. Postuló la existencia de un planeta X, un mundo aún más lejano, que perturbaba a los gigantes gaseosos. En su observatorio en Flagstaff, Arizona, inició una búsqueda sistemática. Lowell murió sin encontrar su planeta X, pero su legado continuó. En 1930, un joven astrónomo de Kansas llamado Clyde Tombaugh, utilizando una técnica minuciosa y agotadora de comparar placas fotográficas tomadas con días de diferencia, encontró un punto de luz que se movía. El mundo celebró el descubrimiento de Plutón, el 9º planeta, pero la celebración fue, en cierto modo, prematura. Plutón resultó ser diminuto, mucho más pequeño que nuestra Luna, demasiado insignificante para ejercer cualquier tirón gravitacional medible sobre los colosos que son Urano y Neptuno. Las irregularidades que Lowell creyó ver resultaron ser errores de cálculo. El descubrimiento de Plutón fue un golpe de suerte, un hallazgo fortuito en la búsqueda de un fantasma que nunca existió. Durante más de 70 años, Plutón disfrutó de su estatus planetario, hasta que una nueva generación de descubrimientos comenzó a cambiar nuestra perspectiva. A principios del siglo XXI, los telescopios se volvieron lo suficientemente potentes como para penetrar más profundamente en el cinturón de Kuiper, y allí encontramos un zoológico de nuevos mundos. Cuerpos como Eris, Makemake y Haumea, mundos enanos que rivalizaban con Plutón en tamaño, revelando que Plutón no era único, sino simplemente el primero y más brillante de una vasta población de objetos helados. Esto llevó a la controvertida reclasificación de Plutón en 2006. Pero en medio de este censo cósmico, un objeto en particular capturó la atención de los astrónomos de una manera completamente nueva. En 2003, un equipo liderado por Mike Brown del Caltech descubrió Sedna. Sedna era diferente. Su órbita era asombrosamente extraña. Es la órbita más alargada y excéntrica que jamás hayamos visto. En su punto más cercano, se acerca a 76 veces la distancia Tierra-Sol, pero en su apogeo se aleja a casi 1000 unidades astronómicas, un viaje de 11.000 años a través de una soledad casi absoluta. Lo más desconcertante era su perihelio, su punto más cercano al Sol. Estaba tan lejos que la gravedad de Neptuno no podía explicar cómo había sido arrojado a una órbita tan extrema. Algo más tuvo que haberlo empujado allí. Sedna fue una anomalía, una curiosidad. Durante una década permaneció sola, pero luego, en 2012, se encontró otro objeto, 2012 EBP-113, apodado Biden. Tenía una órbita igualmente extraña, y lo que es más importante, su perihelio estaba agrupado en la misma región del cielo que el de Sedna. Una coincidencia era posible. 2. Empezaba a ser sospechoso. Aquí es donde la historia moderna del planeta 9 realmente comienza. En el mismo instituto, Caltech, Mike Brown y su colega, el teórico Konstantin Batygin, se sintieron intrigados por este par de objetos anómalos. Inicialmente, su objetivo era demostrar que esta aparente agrupación era simplemente un truco de la luz, un sesgo de observación. Quizás solo estábamos encontrando objetos en esa parte del cielo, porque es donde nuestros telescopios habían estado apuntando, pero a medida que descubrían más de estos objetos transneptunianos extremos, o ETNOS, el patrón se hizo más fuerte, no más débil.
Encontraron un total de 6 objetos cuyas órbitas estaban alineadas, de una manera que desafiaba la casualidad. Imaginemos un patio de recreo con 6 columpios. Si los niños se balancean al azar, en cualquier momento dado, los columpios estarán en diferentes posiciones, apuntando en todas direcciones. Pero lo que Brown y Batty Jim vieron era el equivalente cósmico de encontrar los 6 columpios moviéndose en la misma dirección, alcanzando su punto más alto en la misma sección del patio. La probabilidad de que esto ocurriera por azar era de aproximadamente 1 en 14,000. Era estadísticamente inverosímil. Se dieron cuenta de que un sesgo de observación no podía explicarlo. Una fuerza externa, invisible y persistente, debía estar pastoreando estos pequeños mundos helados, manteniéndolos confinados en sus extrañas órbitas. Batty, Jim y Brown se pusieron a trabajar en simulaciones por computadora, introdujeron los datos de los 6 objetos y se preguntaron, ¿qué tipo de objeto podría crear este efecto? Probaron varias hipótesis. Podría ser la gravedad colectiva de miles de pequeños objetos en el cinturón de Kuiper. Los cálculos mostraron que no. La masa no era suficiente. ¿Podría ser una estrella pasajera que alteró el sistema solar hace mucho tiempo? Tampoco. Eso no explicaría la alineación estable que vemos hoy. Una y otra vez, las simulaciones apuntaban a una única solución. La explicación más elegante, la que encajaba con todas las observaciones, era la existencia de un único y masivo perturbador. Un planeta, según sus cálculos, publicados en 2016, este planeta 9 debería tener entre 5 y 10 veces la masa de la Tierra. Sería lo que los astrónomos llaman una supertierra o un mini Neptuno, el tipo de planeta más común en la galaxia, pero curiosamente ausente en nuestro propio sistema solar, o eso pensábamos. Su órbita sería tan vasta que tardaría entre 10.000 y 20.000 años en completar una sola vuelta alrededor del Sol. Y crucialmente, su órbita estaría antialineada con la de los pequeños objetos. Para entender esto, volvamos a la analogía de los columpios. La fuerza invisible que empuja los 6 columpios en una dirección debe provenir de algo que se mueve en la dirección opuesta, pasando por el otro lado del patio de recreo. El planeta 9 actuaría como un pastor gravitacional, manteniendo a su rebaño de pequeños mundos agrupados a lo largo de milenios. La teoría era hermosa. No solo explicaba la agrupación de los etnos, sino que también resolvía otros misterios del sistema solar. Por ejemplo, predijo la existencia de una segunda población de objetos en órbitas perpendiculares al plano del sistema solar. Poco después de su predicción, los astrónomos encontraron exactamente esos objetos. La teoría también podría explicar la extraña inclinación de 6 grados del Sol respecto al plano orbital de los planetas. La enorme y lejana órbita del planeta 9, tirando sutilmente de todo el sistema solar durante miles de millones de años, podría ser la responsable de esta misteriosa inclinación. La evidencia circunstancial era abrumadora. El caso del fiscal cósmico estaba completo. Solo faltaba el cuerpo del delito, encontrar el planeta. Aquí es donde la verdadera y hercúlea tarea comienza. ¿Cómo se encuentra un planeta que podría ser 10.000 veces más tenue que Plutón, moviéndose a paso de tortuga a través de un mar de estrellas? Es una tarea de una dificultad casi insuperable. Visualice una playa de arena negra que se extiende por cientos de kilómetros. En algún lugar de esa playa hay un solo grano de arena negro, y tu única herramienta para encontrarlo es una linterna de bolsillo muy débil, y solo puedes encenderla durante unos segundos cada noche. Esa es la escala del desafío al que se enfrentan los astrónomos. El cielo es vasto y la posible trayectoria del planeta 9 es una enorme franja de espacio. Además, el planeta es increíblemente frío. Al estar tan lejos del Sol, no emite luz propia visible. Solo refleja la débil luz solar que le llega. Su brillo sería comparable al de una vela en la Luna vista desde la Tierra, y debido a su órbita lenta, su movimiento aparente contra las estrellas de fondo es minúsculo. Es el juego del escondite a nivel cósmico,
Y el planeta 9 es un maestro del camuflaje. A pesar de las dificultades, la búsqueda está en marcha. Equipos de todo el mundo están utilizando los telescopios más potentes de la Tierra para escanear metódicamente las áreas del cielo, donde las simulaciones sugieren que el planeta podría estar. El telescopio Subaru en Hawái, con su enorme campo de visión, ha estado a la vanguardia de esta caza. Pero la mayor esperanza reside en un observatorio, aún en construcción, una maravilla de la ingeniería que cambiará la astronomía para siempre. El observatorio Vera Cherubín en Chile. Cuando entre en funcionamiento, su cámara delegado para el espacio y el tiempo, LSSET, llevará a cabo un sondeo sin precedentes durante 10 años. Cada pocas noches, fotografiará todo el cielo austral visible, comparará estas imágenes, una tras otra, buscando cualquier cosa que se mueva o cambie. Es la máquina perfecta para encontrar objetos tenues y lentos. Si el planeta 9 está allí, con las características predichas por Batygin y Brown, el observatorio Rubin tiene una probabilidad muy alta de encontrarlo. Será como encender un reflector gigante sobre esa playa de arena negra. El escondite del planeta se está haciendo cada vez más pequeño. Pero, ¿y si no es un planeta? La ciencia exige escepticismo. Y existen teorías alternativas, algunas más exóticas que otras, que podrían explicar las extrañas órbitas sin necesidad de un noveno planeta. Una de las críticas más fuertes es, de nuevo, el sesgo de observación. Algunos científicos argumentan que la agrupación orbital no es real. Sugieren que las condiciones bajo las cuales observamos el cielo profundo, la posición de la Vía Láctea, la época del año, las limitaciones del telescopio, nos predisponen a encontrar objetos en esa particular configuración. Según esta idea, si pudiéramos ver todos los objetos que hay, descubriríamos que sus órbitas están, de hecho, distribuidas al azar. El debate es feroz y está en curso. Se necesitan más datos, más descubrimientos de etnos para confirmar o refutar el patrón. Es una batalla estadística que se libra en la frontera del conocimiento. Luego están las explicaciones más imaginativas. Una de las más fascinantes es la hipótesis del agujero negro primordial. ¿Y si el objeto que ejerce esta influencia gravitacional no es un planeta de 5 a 10 masas terrestres, sino un agujero negro primordial con la misma masa? Estos agujeros negros, si existen, se habrían formado en el primer segundo, después del Big Bang, no a partir del colapso de una estrella. Un agujero negro con 10 veces la masa de la Tierra sería increíblemente pequeño, aproximadamente del tamaño de una toronja. Sería completamente invisible, no emitiendo ni reflejando luz. Sería la encarnación de un fantasma cósmico, detectable solo por su gravedad. Encontrar un objeto así en nuestro propio sistema solar sería un descubrimiento que alteraría nuestra comprensión de la cosmología. Sería la primera evidencia de un nuevo tipo de materia oscura. ¿Cómo podríamos distinguirlo de un planeta? Si pasara frente a una estrella distante, su intensa gravedad debería crear un evento de microlente gravitacional detectable. Alternativamente, la materia oscura que lo rodea podría aniquilarse, produciendo un tenue resplandor de rayos gamma que podríamos detectar. La idea es una posibilidad remota, pero cautivadora. Otra alternativa sugiere que no hay un solo objeto grande, sino la influencia combinada de muchos objetos más pequeños. Quizás el disco exterior del cinturón de Kuiper es mucho más masivo de lo que pensamos. La gravedad colectiva de este anillo de escombros podría, en teoría, autoorganizarse para crear el tipo de estructuras orbitales que observamos. En este escenario, no hay un pastor, sino que el rebaño se pastorea a sí mismo. Sin embargo, las simulaciones actuales sugieren que se necesitaría una masa equivalente a 10 tierras en el disco para que esto funcione, y hasta ahora no hemos visto evidencia de tanto material. Entonces, ¿qué podemos imaginar sobre este mundo elusivo, asumiendo que la hipótesis del planeta es correcta? Si lo encontráramos, ¿cómo sería? Sería un lugar de extremos, casi más allá de la comprensión humana. Un gigante helado,
probablemente con un núcleo rocoso envuelto en un espeso manto de hielos exóticos de agua, metano y amoníaco, todo ello bajo una atmósfera densa y aplastante de hidrógeno y helio. Su temperatura superficial rondaría los 230 grados centígrados bajo cero. A tal distancia, el Sol no sería un disco en el cielo, sino simplemente la estrella más brillante, aunque miles de veces más luminosa que cualquier otra. Proporcionaría tan poca luz como la luna llena en la Tierra. Sería un mundo de crepúsculo perpetuo, un reino de penumbra y sombras. Si tuviera lunas, y es probable que las tuviera, pararse en la superficie de una de ellas ofrecería una vista sobrecogedora. Sobre ti se cerniría el disco oscuro y masivo del planeta 9, quizás rodeado de anillos tenues, bloqueando una gran parte del cielo estrellado, y en la distancia verías el sistema solar interior como una mancha brillante de luz, el lugar cálido y concurrido del que fuimos exiliados. Sería la personificación de la soledad cósmica. ¿Cómo llegó un planeta tan grande a un lugar tan remoto y extraño? Es muy poco probable que se formara allí. En el borde del sistema solar, el material era demasiado escaso para que se acumulara un mundo tan masivo. La teoría principal es que el planeta 9 se formó mucho más cerca del Sol, en la misma región que Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. En la caótica juventud de nuestro sistema solar, los planetas gigantes migraban y sus interacciones gravitacionales eran como un juego de billar cósmico. En este juego, el planeta 9 probablemente fue el perdedor. Una interacción cercana con Júpiter o Saturno pudo haberlo catapultado hacia el exterior, arrojándolo a esa órbita vasta y excéntrica. Otra posibilidad es que nuestro Sol robara el planeta 9 de otra estrella. Si el Sol nació en un cúmulo estelar denso, un encuentro cercano con otro sistema solar infantil podría haber permitido a nuestro Sol capturar gravitacionalmente uno de sus planetas exteriores. Cualquiera que sea su origen, su existencia reescribiría la historia de la formación de nuestro propio hogar en el cosmos. Demostraría que los primeros días del sistema solar fueron aún más violentos y dinámicos de lo que jamás imaginamos. La búsqueda del planeta 9 es, en esencia, una manifestación de uno de los impulsos humanos más fundamentales. La exploración es el mismo impulso que llevó a nuestros antepasados a cruzar océanos, escalar montañas y aventurarse en territorios desconocidos. Hoy, ese territorio es el espacio profundo. Estamos dibujando los bordes del mapa de nuestro sistema solar y sospechamos que falta un continente entero. Encontrar el planeta 9 sería más que simplemente añadir un punto a una lista. Validaría el poder de la predicción científica, un eco moderno del descubrimiento de Neptuno. Nos proporcionaría un laboratorio cósmico único para estudiar la formación de planetas en condiciones extremas. Y, quizás lo más importante, cambiaría nuestra percepción de hogar. Nos recordaría que nuestro sistema solar es un lugar más grande, más extraño y más misterioso de lo que creíamos. Nos enseñaría que incluso en nuestro propio patio trasero cósmico todavía hay gigantes escondidos en las sombras, esperando a que nuestra curiosidad y nuestra tecnología finalmente los saquen a la luz. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. El hecho de que aún no lo hayamos encontrado no significa que no esté allí. Cada noche, los telescopios exploran el cielo. Cada día, las computadoras procesan terabytes de datos. La caza continúa, impulsada por la persistencia de un patrón, la fuerza de una teoría y la fe inquebrantable en que las leyes de la física son universales y verdaderas. Ya sea un planeta, un agujero negro primordial o una ilusión estadística, la respuesta al enigma del planeta 9 nos espera. Está escrita en la danza silenciosa de los mundos lejanos. Solo tenemos que aprender a leer su lenguaje gravitacional. En algún lugar de la fría y vasta oscuridad, un miembro perdido de nuestra familia solar sigue su largo y solitario camino. Y nosotros, los habitantes del pequeño y cálido mundo azul, seguiremos mirando hacia afuera, hacia la oscuridad
hasta que finalmente encontremos lo que se esconde allí. En la quietud de la noche, bajo un velo de incontables estrellas, la humanidad ha elevado la vista y ha formulado la misma pregunta, a través de milenios, en cada cultura, en cada lengua. ¿Estamos solos en esta inmensidad sobrecogedora? Esta interrogante, susurrada por primera vez junto al calor de una hoguera ancestral, resuena hoy en los pasillos de cristal y acero de nuestros observatorios más avanzados. No es meramente una cuestión de ciencia, es la pregunta fundamental de nuestra propia identidad en el tapiz cósmico. Durante la mayor parte de nuestra historia, esta pregunta perteneció al ámbito de la filosofía y la fe. Los antiguos griegos, como Epicuro, ya postulaban la existencia de infinitos mundos, argumentando que sería absurdo suponer que nuestra Tierra fuera la única semilla, fértil en el campo ilimitado del universo. Sin embargo, durante siglos, esta idea fue eclipsada por una visión geocéntrica, una perspectiva que nos colocaba en el centro de toda la creación, únicos y especiales. Fue la revolución de Copérnico, la que desplazó a la Tierra de su pedestal, la que comenzó a abrir nuestra mente a la posibilidad de que no fuéramos el centro de todo, sino tan solo una mota de polvo, en una playa cósmica de dimensiones inimaginables. Hoy hemos trascendido la especulación. La búsqueda de vida más allá de la Tierra, conocida como astrobiología, es una disciplina científica rigurosa y vibrante. Ya no preguntamos si existen otros planetas. Sabemos que los hay, gracias a instrumentos de una precisión asombrosa. Hemos catalogado miles de ellos, mundos que orbitan estrellas lejanas, cada uno un nuevo misterio por desvelar. La pregunta ha evolucionado. Ya no es ¿existen otros mundos?, sino ¿cuáles de estos mundos podrían albergar las condiciones para la vida? Y más audazmente, ¿está alguno de ellos ya habitado? Para comenzar este viaje, primero debemos definir qué es lo que buscamos. La vida, tal como la conocemos, es un fenómeno extraordinariamente complejo, basado en la química del carbono y dependiente del agua líquida. Esta dependencia nos llevó a definir un concepto clave: la zona habitable. Imaginen una fogata en una noche fría. Si se sientan demasiado cerca, se quemarán. Si se alejan demasiado, se congelarán. Pero existe una distancia perfecta, una banda circular donde el calor es el adecuado para estar cómodos. La zona habitable, o zona Ricitos de Oro, es precisamente eso para un sistema estelar. Es la región orbital, alrededor de una estrella, donde las temperaturas no son ni demasiado cálidas, ni demasiado frías, permitiendo que el agua, si existe en un planeta, pueda permanecer en estado líquido sobre su superficie. Pero nuestro propio planeta nos ha enseñado que la vida es tenaz, adaptable y a veces extraña. Aquí, en la Tierra, encontramos organismos prosperando en los entornos más extremos. Existen microbios que viven en las aguas hirvientes de los géiseres volcánicos, criaturas que sobreviven en la oscuridad aplastante de las fosas oceánicas y formas de vida que resisten niveles de radiación que serían letales para nosotros. Estos organismos, llamados extremófilos, han destrozado nuestras ideas preconcebidas sobre los límites de la vida. Nos han obligado a ampliar nuestra imaginación, a considerar que la zona habitable podría no ser la única respuesta. Quizás la vida no necesite la luz del sol. Quizás pueda florecer en lugares que, a primera vista, nos parecerían desolados e inhóspitos. Con esta mente abierta, nuestra búsqueda comienza no en las estrellas lejanas, sino mucho más cerca, en los mundos que comparten nuestro propio vecindario solar. Marte, el planeta rojo, ha sido durante mucho tiempo el lienzo sobre el cual hemos proyectado nuestras esperanzas y temores de vida extraterrestre. A finales del siglo XIX, el astrónomo Percival Lowell observó lo que creía que eran canales artificiales en su superficie, desatando la fantasía de una civilización marciana antigua y moribunda, luchando por llevar agua desde los polos a sus ciudades desérticas. Esta visión romántica de un mundo habitado se desvaneció con la llegada de las primeras sondas espaciales.
Las imágenes de las misiones Mariner en los años 60 revelaron un mundo yermo, craterizado y aparentemente sin vida, un desierto frío y polvoriento. Sin embargo, la historia de Marte es una de persistencia, no solo para la posible vida, sino también para nuestra propia curiosidad. Una nueva generación de exploradores robóticos, los rovers Spirit, Opportunity, Curiosity y Perseverance, han reescrito por completo nuestra comprensión del planeta rojo. Son nuestros geólogos a distancia, recorriendo paisajes, alienígenas y analizando rocas que guardan secretos de miles de millones de años. Lo que han encontrado es asombroso. Han descubierto evidencia inequívoca de un pasado muy diferente. Lechos de ríos secos, deltas de antiguos lagos y minerales que solo pueden formarse en presencia de agua líquida abundante. Marte no siempre fue el desierto helado que vemos hoy. Hace mucho tiempo fue un mundo azul, con ríos, lagos y quizás incluso un océano. El rover Curiosity, en el cráter Gale, un lugar que alguna vez fue un vasto lago, hizo un descubrimiento revolucionario. Perforó una roca y en su interior encontró moléculas orgánicas complejas, los ladrillos fundamentales de la vida tal como la conocemos. Esto no es una prueba de vida, pero es como encontrar harina, huevos y azúcar en una cocina abandonada. No prueba que se horneó un pastel, pero sí que estaban presentes los ingredientes necesarios. Además, hemos detectado enigmáticas emanaciones de metano en la atmósfera marciana, un gas que en la Tierra es producido abrumadoramente por organismos vivos. Estas bocanadas de metano son estacionales y localizadas, apareciendo y desapareciendo, misteriosamente. ¿Son el resultado de procesos geológicos desconocidos o podrían ser el aliento de colonias de microbios que aún sobreviven en el subsuelo marciano, protegidos de la dura radiación de la superficie? La búsqueda en Marte se asemeja a una investigación forense cósmica. Llegamos a una escena miles de millones de años después del evento principal, buscando las huellas dactilares químicas de una vida que pudo haber sido. Pero nuestro sistema solar guarda secretos aún más profundos, en lugares inesperados, más allá del cinturón de asteroides. En el reino de los gigantes gaseosos, orbitan lunas que han surgido como candidatas principales en la búsqueda de vida. Europa, una de las grandes lunas de Júpiter, es un mundo envuelto en misterio. Su superficie es una cáscara de hielo de agua, tan lisa como una bola de billar, pero cruzada por una red de grietas y crestas de color rojizo. Durante décadas, los científicos se preguntaron qué podría haber debajo de esa corteza helada. La respuesta llegó con la misión Galileo, que detectó cómo el campo magnético de Júpiter inducía un campo magnético secundario dentro de Europa. Este fenómeno solo podía explicarse si existiera una capa de material conductor eléctrico bajo el hielo. Y el candidato más probable es un océano de agua salada. No un pequeño mar, sino un océano global que podría contener más del doble de agua que todos los océanos de la Tierra juntos, con una profundidad de hasta 100 kilómetros. La superficie de Europa está congelada, pero el interior de la Luna es calentado por un proceso llamado calentamiento de marea. Imaginen tomar una pelota de goma y apretarla y soltarla repetidamente en su mano. La pelota se calienta por la fricción interna. De manera similar, la inmensa gravedad de Júpiter estira y comprime a Europa constantemente en su órbita, generando un calor colosal en su núcleo rocoso. Este calor interno es lo que mantiene líquido a su vasto océano subterráneo y podría alimentar respiraderos hidrotermales en el lecho marino. En la Tierra, estos respiraderos, lejos de la luz solar, son oasis de vida, ecosistemas enteros que prosperan gracias a la energía química que emana del interior del planeta. ¿Podrían existir ecosistemas similares en la perpetua oscuridad del océano de Europa, esperando ser descubiertos bajo kilómetros de hielo impenetrable? Europa es una botella cósmica con un mensaje en su interior. Aún no sabemos cómo abrirla, pero las futuras misiones, como la Europa Clipper, están diseñadas para sobrevolarla.
y analizar su delgada atmósfera, buscando géiseres que puedan estar arrojando muestras de ese océano oculto directamente al espacio. Y si Europa es prometedora, Encélado, una pequeña luna de Saturno, es simplemente espectacular. Cuando la sonda Cassini llegó al sistema de Saturno, nadie esperaba mucho de este pequeño mundo helado de apenas 500 kilómetros de diámetro. Pero entonces, Cassini voló sobre el polo sur de Encélado y vio algo que desafiaba toda explicación. Gigantescos penachos de vapor de agua y partículas de hielo estaban siendo eyectados hacia el espacio desde unas fisuras en la superficie, conocidas como rayas de tigre. Encélado estaba, literalmente, arrojando su océano interior al cosmos. Era un descubrimiento que cambió las reglas del juego. Cassini, en una serie de maniobras audaces y arriesgadas, voló directamente a través de estos géiseres, y lo que encontró fue un cóctel químico asombroso. No solo había vapor de agua, sino también sales, lo que indica que el océano está en contacto con un núcleo rocoso. Halló granos de arena de sílice, evidencia de respiraderos hidrotermales activos, mucho más calientes de lo que se esperaba. Y, lo más emocionante de todo, detectó moléculas orgánicas complejas y de hidrógeno. En la Tierra, el dihidrógeno es una fuente de alimento para ciertos tipos de microbios. Encélado no solo tiene los ingredientes básicos para la vida, agua líquida, química orgánica y una fuente de energía, sino que nos los está sirviendo en bandeja. Es como si la naturaleza nos hubiera puesto un letrero luminoso en el sistema solar que dice: busquen aquí. Y luego está Titán, la luna más grande de Saturno, un mundo verdaderamente alienígena. Es el único satélite del sistema solar con una atmósfera densa, incluso más densa que la de la Tierra, compuesta principalmente de nitrógeno, con una neblina de hidrocarburos. Bajo esta atmósfera anaranjada se esconde un paisaje extrañamente familiar. La sonda Huygens, que aterrizó en su superficie en 2005, nos envió imágenes de valles fluviales y costas que parecían sacadas de nuestro propio planeta. Pero en Titán, el ciclo meteorológico no es de agua. A temperaturas de 180 grados bajo cero, el agua es dura como la roca. En su lugar, es el metano el que juega el papel del agua. Llueve metano líquido de las nubes, que forma ríos que fluyen hacia vastos lagos y mares, del tamaño del Mar Negro. Es un mundo con un clima, con estaciones, con paisajes moldeados por líquidos. Bajo su superficie, también se cree que Titán alberga un océano de agua líquida. Pero la posibilidad más intrigante es la que podría existir en su superficie, una forma de vida completamente diferente a la nuestra. Podría existir una bioquímica basada no en agua, sino en metano líquido. Podrían existir organismos que respiraran hidrógeno y se alimentaran de moléculas orgánicas disponibles en la superficie, exhalando metano como producto de desecho. Sería una vida extraña, lenta, adaptada a un frío extremo, pero vida al fin y al cabo. Titán nos obliga a cuestionar la definición misma de vida y a considerar que el universo podría ser mucho más creativo de lo que jamás hemos imaginado. Nuestro sistema solar es un lugar de maravillas, pero es solo nuestro diminuto umbral. Durante milenios, las estrellas no eran más que puntos de luz fijos en el cielo. Sabíamos que eran otros soles, pero la idea de que tuvieran sus propios planetas, sus propios sistemas solares, era pura especulación. Detectar un exoplaneta, un planeta orbitando otra estrella, es un desafío técnico monumental. Es como intentar ver una luciérnaga volando junto a un faro de búsqueda a miles de kilómetros de distancia. La luz de la estrella es miles de millones de veces más brillante que la luz reflejada por cualquier planeta. Durante décadas fue una tarea imposible, pero a finales del siglo XX, los astrónomos desarrollaron métodos ingeniosos para detectar la influencia invisible de estos mundos. Uno de los más exitosos es el método de tránsito. Imaginen observar una bombilla lejana. Si un pequeño insecto pasa por delante de la bombilla, no verán el insecto, pero notarán una diminuta y breve disminución en el brillo de la luz.
El método de tránsito funciona de la misma manera. Al monitorear el brillo de miles de estrellas, de forma continua y precisa, podemos detectar estas minúsculas caídas de luz que ocurren cuando un planeta, desde nuestra perspectiva, cruza por delante de su estrella. Esta fue la técnica utilizada por el telescopio espacial Kepler, una misión revolucionaria que se lanzó en 2009 con un único propósito: averiguar qué tan comunes son los planetas en nuestra galaxia. Kepler se quedó mirando fijamente una pequeña porción del cielo, en la constelación del Cisne, durante 4 años, sin parpadear, midiendo el brillo de más de 150,000 estrellas. Los resultados de Kepler transformaron la astronomía. Descubrió miles de exoplanetas, demostrando que los planetas no son una rareza, sino la norma. Estadísticamente, ahora creemos que hay al menos un planeta por cada estrella en la Vía Láctea. Eso significa que hay cientos de miles de millones de planetas solo en nuestra galaxia. El universo resultó ser mucho más rico y poblado de mundos de lo que nos atrevíamos a soñar. Kepler nos dio los números, nos mostró un océano de posibilidades, pero encontrar planetas es solo el primer paso. El verdadero desafío es caracterizarlos. Necesitamos saber su tamaño, su masa y, lo más importante, de qué está hecha su atmósfera. Aquí es donde entra en juego una nueva y poderosa herramienta: el telescopio espacial James Webb. El Webb es una maravilla de la ingeniería, diseñado para observar el universo en luz infrarroja. Esto le permite hacer algo que Kepler no podía: analizar la composición química de las atmósferas de los exoplanetas. Cuando un planeta transita por delante de su estrella, una pequeña fracción de la luz estelar atraviesa la atmósfera del planeta antes de llegar a nosotros. La atmósfera actúa como un filtro cósmico. Las moléculas en la atmósfera, como el vapor de agua, el metano o el dióxido de carbono, absorben la luz estelar en longitudes de onda muy específicas. El James Webb es como un prisma de una sensibilidad extraordinaria. Puede capturar esa luz filtrada y descomponerla en su espectro, un arco iris de colores. Este espectro tendrá líneas oscuras, como un código de barras, exactamente en las longitudes de onda, donde las moléculas de la atmósfera han absorbido la luz. Cada molécula tiene su propia firma espectral única, su propio código de barras. Al leer este código, podemos determinar qué gases están presentes en la atmósfera de un mundo, a billones de kilómetros de distancia. Es una hazaña que roza la magia. Estamos buscando biofirmas, gases que en la Tierra están fuertemente asociados con la vida, como el oxígeno o el metano en combinación. Encontrar estas firmas no sería una prueba definitiva, pero sería la evidencia más sólida hasta ahora de que la biología está operando en otro mundo. Con estas herramientas en mano, ¿cuáles son los mundos más prometedores que hemos descubierto hasta ahora? Uno de los sistemas más fascinantes es TRAPPIST-1, a unos 40 años luz de distancia. La estrella TRAPPIST-1 es una enana roja ultrafría, mucho más pequeña y tenue que nuestro Sol. Alrededor de esta pequeña estrella orbitan no 1 ni 2, sino 7 planetas del tamaño de la Tierra. Y lo que es aún más increíble, al menos 3 o 4 de ellos se encuentran dentro de la zona habitable de la estrella, donde el agua líquida podría existir. Imaginar el cielo desde uno de estos mundos es alucinante. Los otros planetas del sistema aparecerían en el cielo como lunas, algunos tan grandes, o más, que nuestra propia luna. Sería un espectáculo cósmico constante. Debido a que su estrella es tan tenue, estos planetas orbitan muy cerca de ella, con años que duran apenas unos pocos días terrestres. Esta proximidad probablemente signifique que están acoplados por marea, con un lado del planeta siempre mirando a la estrella en un día perpetuo y el otro lado congelado en una noche eterna. Esto crea un desafío para la habitabilidad, pero en la zona crepuscular, la franja entre el día y la noche, las condiciones podrían ser perfectas. El sistema TRAPPIST-1 es un laboratorio natural perfecto para el James Webb.
y ya ha comenzado a estudiar las atmósferas de estos mundos, buscando las primeras pistas de si son habitables o quizás habitados. Nuestro vecino estelar más cercano, Próxima Centauri, a poco más de 4 años luz, también alberga un planeta intrigante. Próxima b es un mundo ligeramente más masivo que la Tierra, orbitando dentro de la zona habitable de su estrella, que también es una enana roja. La proximidad es emocionante. Es un destino que, en un futuro lejano, la humanidad podría aspirar a alcanzar. Pero las enanas rojas son estrellas temperamentales. Son conocidas por emitir llamaradas de radiación extremadamente potentes, mucho más violentas que las de nuestro Sol. Una de estas superllamaradas podría esterilizar la superficie de Próxima b, arrasando con cualquier atmósfera que pudiera tener. La vida en un mundo así podría tener que ser increíblemente resistente, quizás existiendo bajo tierra o en las profundidades de un océano, protegida de la furia de su propio Sol. La pregunta de si un planeta alrededor de una enana roja puede ser verdaderamente habitable es una de las más importantes en la astrobiología moderna, dado que las enanas rojas son el tipo de estrella más común en la galaxia. Más lejos, a unos 400 años luz, se encuentra Kepler 452b, apodado en su momento como el primo mayor de la Tierra. Es un mundo rocoso, aproximadamente un 60% más grande que nuestro planeta, que orbita una estrella muy similar a nuestro Sol en su zona habitable. Su año dura 385 días, muy parecido al nuestro. Las supertierras como esta son un tipo de planeta muy común en la galaxia, aunque no tenemos ningún ejemplo en nuestro propio sistema solar. Un mundo más grande podría tener una gravedad más fuerte, lo que le permitiría retener una atmósfera más densa. Podría tener una mayor actividad geológica, lo que es crucial para reciclar nutrientes y mantener un clima estable a largo plazo. Kepler 452b es un candidato fascinante, aunque su gran distancia hace que sea extremadamente difícil estudiar su atmósfera en detalle con la tecnología actual. Quizás uno de los descubrimientos más recientes y extraños es el del planeta K2-18b. Se encuentra a unos 120 años luz de distancia y es lo que se conoce como un subneptuno. Es mucho más grande que la Tierra, pero menos denso que los gigantes gaseosos. Las observaciones del telescopio espacial Hubble y más recientemente del James Webb han revelado que K2-18b tiene una atmósfera rica en hidrógeno y contiene vapor de agua y metano. Esto ha llevado a la formulación de una nueva hipótesis, la de los mundos oceánicos. Estos serían planetas con vastos océanos de agua líquida, bajo atmósferas de hidrógeno. Hasta hace poco, se pensaba que tales mundos no podrían ser habitables. Pero los nuevos modelos sugieren que, bajo ciertas condiciones, la presión y la temperatura en la superficie de estos océanos podrían ser compatibles con la vida. Y aquí viene la parte más provocadora. Las observaciones del James Webb en K2-18b han encontrado una posible traza de una molécula llamada sulfuro de dimetilo. En la Tierra, esta molécula es producida casi exclusivamente por la vida, en particular por el fitoplancton en los océanos. Este resultado es extremadamente preliminar y necesita ser confirmado. Podría haber explicaciones no biológicas que aún no comprendemos, pero es una pista tentadora, una anomalía química que nos hace mirar a este mundo, distante, con un interés renovado y una pizca de asombro. Nos recuerda que el universo podría tener sorpresas guardadas, tipos de mundos habitables, que ni siquiera habíamos considerado en nuestros modelos. A medida que acumulamos candidatos y analizamos sus atmósferas, nos enfrentamos a una paradoja. Si la vida es común, si los ingredientes y las condiciones son tan abundantes, ¿dónde está todo el mundo? Esta es la esencia de la paradoja de Fermi. Nuestra galaxia tiene miles de millones de años. Si otras civilizaciones inteligentes han surgido, algunas de ellas deberían ser mucho más antiguas y avanzadas que la nuestra.
Deberían haber tenido tiempo de sobra para colonizar la galaxia o, al menos, para dejar alguna señal inconfundible de su existencia, alguna megaestructura, alguna baliza de radio que llene el cosmos. Y sin embargo, lo que percibimos es un gran silencio. Las explicaciones para este silencio son muchas y variadas. Quizás la vida simple es común, pero la vida inteligente y tecnológica es extremadamente rara. Quizás las civilizaciones inevitablemente se autodestruyen antes de poder expandirse. O quizás, en una idea más humilde, simplemente no estamos escuchando de la manera correcta o nuestra tecnología es demasiado primitiva para detectar sus señales. O, la posibilidad más profunda de todas, quizás estamos realmente solos, independientemente de la respuesta final. La búsqueda en sí misma nos transforma. Cada nuevo descubrimiento, cada nuevo mundo catalogado, cada espectro atmosférico analizado, nos enseña más sobre nuestro propio lugar en el universo. Nos obliga a confrontar la fragilidad y la preciosidad de nuestro propio planeta, el único hogar que conocemos. Un pálido punto azul en la inmensidad del espacio. La búsqueda de vida extraterrestre es un reflejo de nuestro propio anhelo de conexión, de nuestra necesidad de saber que no estamos a la deriva en un océano cósmico indiferente. Es la expresión más pura de nuestra curiosidad, el motor que ha impulsado a nuestra especie, desde las sabanas de África hasta la superficie de la Luna. El viaje apenas ha comenzado. Nuevas misiones, como los telescopios Plato y Ariel, están en desarrollo, diseñados para encontrar y caracterizar aún más mundos del tamaño de la Tierra. Construiremos telescopios aún más grandes, tanto en tierra como en el espacio, capaces de tomar imágenes directas de estos exoplanetas, de verlos no como un punto de datos, sino como mundos reales, con continentes, océanos y nubes. Quizás, en las próximas décadas, capturemos un espectro que muestre una combinación inequívoca de gases, oxígeno, metano, agua, un código de barras que grite vida. Ese día, la historia de la humanidad cambiará para siempre. Nuestro concepto de nosotros mismos se expandirá más allá de los límites de nuestro planeta. Seremos parte de una historia mucho más grande. Hasta entonces, seguimos mirando hacia arriba. La próxima vez que observen el cielo nocturno, recuerden que no están viendo solo estrellas, están viendo otros soles. Y alrededor de muchos de ellos giran mundos que ni siquiera podemos imaginar. Mundos de hielo con océanos ocultos, mundos con cielos anaranjados y lagos de metano. Mundos rocosos bañados por la luz de dos soles. Y quizás, solo quizás, en uno de esos innumerables puntos de luz, algo o alguien esté mirando hacia atrás, formulando exactamente la misma pregunta. La búsqueda continúa. El cosmos espera.